Revelado. 11 descubrimientos extraordinarios de fósiles prehistóricos que te dejarán conmocionado. Luis, un joven paleontólogo de ascendencia indígena, se encontraba de pie sobre la superficie agrietada de su pequeña finca en Oaxaca, el lugar donde los ecos de su herencia cultural reverberaban con cada paso que daba. Cada mañana, el sol mordía suavemente la fría y gruesa neblina que envolvía su mundo. Sin embargo, hoy, algo lo atormentaba. En su mente se entrelazaban las expectativas familiares impuestas, el legado de su abuela y el constante escepticismo que encontraba en el medio académico. ¿Era suficiente su pasión para salvarlo del desprecio de quienes miraban su ascenso como una simple casualidad? Mientras cavaba en el humus de su tierra, su corazón latía de dudas. Esa mañana, la desesperación se mezclaba con el miedo. Había encontrado un fósil, una pieza aparentemente única en su búsqueda por reivindicar su historia familiar. Pero, ¿y si eso no era suficiente? ¿Qué pasaría si su descubrimiento se empañaba por el juicio de quienes lo veían como un simple campesino? Su colega de la universidad, que constantemente subestimaba su trabajo, ya había hecho chismes en las redes sociales al respecto. La angustia le llenaba el pecho. El aire de la mañana estaba cargado de expectativas, pero cada vez que su mente se aventuraba hacia lo académico, sentía que el peso caía sobre él. La figura de su abuela emergía, recordándole las historias de su linaje y las traiciones sufridas. Se preguntó si su búsqueda lo alejaría de esa herencia, si encontrar la verdad significaría deshonrar el sacrificio de su familia. Era un juego peligroso el que estaba jugando. Si las revelaciones de su trabajo exponían los secretos de injusticia y dolor, ¿acaso no se arriesgaba a desenterrar no solo fósiles, sino también rencores familiares? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche anterior había recibido una pista sobre su familia. Alguien mencionó un documento antiguo que prometía desvelar secretos que podrían sacudir los cimientos de lo que creía conocer sobre su historia. El dilema se afiló como un cuchillo. Si avanzaba y encontraba más, podría iluminar la oscuridad que cubría la vida de sus antepasados, pero al mismo tiempo podría abrir viejas heridas en una familia que ya había sufrido demasiado. Despertó con un nudo en el estómago. Sintió que la presión aumentaba, que las voces en su cabeza se volvían más insistentes. Cada nota que escribía para su investigación se convertía en un reflejo de su angustia. Su mente se debatía entre la búsqueda de la verdad y el temor a lo que ésta podría implicar. El weblog de su colega comenzaba a obtener más tráfico. Sus insinuaciones sobre Luis generaban murmullos. ¿Sería él quien descubriera la luz sobre el pasado o solo un peón en el juego de otros? La pregunta se plantó firme, desgarrando su compás moral. Sin poder evitarlo, su corazón se llenó de dudas. ¿Estaría listo para enfrentar lo que ese día podría traer? Luis respiró hondo, tratando de calmar las tormentas internas que se arremolinaban en su mente. El día avanzaba mientras la luz del sol atravesaba las ramas de los árboles, proyectando sombras alargadas que parecían tener vida propia. En su búsqueda por desenterrar la verdad, sentía que cada paso lo acercaba más a un precipicio del cual no podía retroceder. Su pensamiento encontraba un eco constante en el dilema de su historia personal y profesional. Decidido a desconectar al menos un momento de las tensiones, se dirigió a la pequeña biblioteca que mantenía en su finca, un santuario donde los libros sobre paleontología y sus raíces culturales se apilaban en una mezcla ordenada. A medida que hojeaba las páginas de un texto sobre fósiles de la región, su mente inquieta empezó a navegar por la intersección entre su trabajo académico y su historia familiar. El conocimiento era su refugio y al mismo tiempo un espejo que reflejaba sus propios miedos. Mientras leía, la figura reprobadora de su colega con su mirar despectivo se materializaba en su pensamiento. Sin embargo, Luis se repitió a sí mismo que había llegado a este punto con esfuerzo. No era un intruso en el mundo científico, era un competente paleontólogo que había trabajado en condiciones adversas para conseguir sus logros. Cada descubrimiento, cada publicación estaba impregnada de su autenticidad. Decidido a tomar las riendas de su perspectiva, esbozó un plan. Había que encontrar ese documento antiguo, no solo por su propia historia, sino por su legado. Luis comprendió que el conocimiento podía ser una potente herramienta de reivindicación, no solo para él, sino para sus ancestros que habían sido borrados de la narrativa histórica. La determinación se apoderó de él. Era hora de enfrentar tanto sus propios miedos como la voz del escepticismo que lo rodeaba. Los días siguientes, Luis se sumerge en una investigación febril, buscando pistas que lo condujeran hacia este documento.
Sus reputadas fuentes de información se convirtieron en el hilo que le permitiría desentrañar su pasado. Cada indicio que encontraba desataba una mezcla de emociones, la ansiedad, la esperanza y en ocasiones una racha de frustración cuando las pistas parecían desvanecerse. Sin embargo, el proceso de búsqueda le reveló algo más. También era un viaje hacia su interior. Mientras exploraba viejos periódicos y registros familiares, fue consciente de los propios miedos que habían guiado sus decisiones en la vida. La duda sobre sí mismo había sido un freno constante. La posibilidad de no estar a la altura de las expectativas, un ladrón de confianza. Cada pequeño avance alimentaba una llama de determinación que había permanecido aletargada. Comenzó a adoptar una nueva mentalidad, una que reemplazaba la confusión por claridad. Sus compasiones familiares y sus aspiraciones profesionales empezaron a integrarse, revelando que ni su historia personal ni su carrera debían ser vistas como opuestas. Una noche, mientras revisaba un viejo diario familiar, una frase se grabó en su mente. La verdad es el harén de los valientes. La idea resonó profundamente. Se dio cuenta de que tenía la posibilidad de no solo reivindicar su legado, sino también de elevarlo. Era el momento de actuar con decisión, de confrontar cualquier sombra que pudiera obstaculizar su camino. Con renovado fervor, se dispuso a enfrentarse a su colega. Había llegado el momento de demostrar no solo su valía, sino su autenticidad, y de dejar claro que el escepticismo solo alimentaría su determinación. Con el corazón latiendo con fuerza y una lucidez repentina, Luis pensó en todo lo que aún debía descubrir y enfrentarse. ¿Lograría Luis convertirse en el narrador de su propia historia, y no de la que otros elegían contar? La búsqueda de la verdad lo llevaría más allá de sus límites, y esa batalla estaba solo a punto de comenzar. La determinación se convirtió en su fuerza. Pero ¿quién lo seguiría en esta cruzada por el autodescubrimiento? La intriga lo envolvía, y el próximo paso podría abrir puertas que cambiarían todo su destino. La mañana siguiente trajo consigo un aire fresco, casi renovador. Luis se desperezó antes del amanecer, sintiendo una extraña mezcla de nervios y emoción. Había decidido que su primera acción del día sería visitar el archivo municipal. Un lugar donde los documentos antiguos, enterrados bajo el polvo de los años, podrían contener respuestas cruciales sobre su linaje. La iluminación tenue de la biblioteca no podía compararse con la claridad que podía encontrar en aquellos documentos. Asumir el desafío de buscar su verdad era su prioridad. El trayecto al archivo se volvió un ejercicio de introspección. Mientras conducía, Luis analizaba una y otra vez los pasos que había seguido hasta ahora. Cada investigación realizada, cada publicación escrita, cada crítica enfrentada, se convirtió en una colección de armas que lo preparaban para el enfrentamiento inminente con su colega. Estaba decidido a demostrar que su trabajo tenía valor, y que su historia merecía ser contada. No solo deseaba reivindicarse ante los demás, sino también ante sí mismo. Una vez en el archivo, una sensación de solemnidad lo envolvía. Las estanterías cargadas de documentos antiguos parecían observarlo, como si esperaran que un nuevo descubrimiento se materializara de entre sus páginas. Luis se acercó al mostrador y pidió acceso a registros civiles que databan de épocas remotas. Tenía una estrategia, un enfoque para confrontar su historia con datos tangibles. Mientras revisaba documentos amarillentos, sus manos temblaban ligeramente. Los nombres, las fechas y los lugares se entremezclaban en su mente como un rompecabezas esperando ser armado. Sin embargo, a medida que escudriñaba y tomaba notas, Luis empezaba a deshacer los nudos de su ansiedad. Descubrió que su pasión por la paleontología era un reflejo de su deseo de conectar con el pasado de una manera más profunda. El conocimiento se volvía una ruta para redescubrir su esencia. Una hora después, encontró un trozo de papel que sobresalía de un montón. Al desenroscar el viejo documento, sus ojos se agrandaron. Era un reporte que documentaba el legado de un abuelo lejano, un pionero en la investigación de fósiles en su región. La confirmación de su linaje científico provocó una explosión de energía en su interior. Esa era su conexión, la certeza que necesitaba para reforzar su autenticidad en el campo académico.
Pero no solo eso, la revelación alimentó su determinación. Luis comprendió que, aunque sus descubrimientos eran importantes, era igualmente crucial compartir su historia, dar visibilidad a aquellos que habían luchado antes que él. Este sentido de propósito se convirtió en su mantra. De regreso a su finca, una nueva resolución se anidó en su mente. Luis comenzó a planear un artículo que no solo describiera sus hallazgos paleontológicos, sino que también entrelazara su narrativa familiar con ellos. Quería honrar su pasado, vincularlo con su presente y mostrar que cada descubrimiento científico es, de alguna manera, un capítulo en la historia de la humanidad. Al caer la noche, sentado frente a su computadora, sintió un resplandor de creatividad fluir a través de él. Cada palabra que tecleaba era un paso hacia confrontar no solo a su colega, sino a los escollos que había alivianado dentro de sí mismo. Comprendía que el verdadero desafío no solo era el reconocimiento académico, sino la valentía de compartir su historia y hacerla resonar en el mundo. Sin embargo, el eco de las dudas seguía presente. Cuando las primeras críticas llegaran, ¿podría soportarlas? ¿Acaso esta revelación sobre su abuelo cambiaría su estatus profesional o tal vez provocaría más escepticismo? La incertidumbre lo acompañaba, y mientras contemplaba el texto en pantalla, se dio cuenta de que su lucha no había hecho más que comenzar. Con la cabeza llena de planes, Luis se preguntó si tendría el coraje de reclamar su lugar en una narrativa que parecía estar escrita por otros. Estaba preparado para demostrar que su voz merecía ser escuchada. El horizonte de su futuro se dibujaba ante él, y la próxima conexión que le aguardaba podría ser el vínculo que lo llevaría hacia la resolución de su propia saga. ¿Sería capaz de transformar su legado en su mayor fortaleza, o se resignaría a vivir bajo la sombra de los escépticos? La ansiosa espera de su próximo paso se cernía sobre él. La madrugada siguiente, un amanecer fulgurante iluminó el despacho de Luis. Había dormido escasamente, pero, en vez de agotarse, se sentía impulsado por una energía renovada. Esa mañana no era solo el inicio de un nuevo día, era el preludio de una nueva etapa en su vida. La idea de compartir su trabajo y su legado lo envolvía en una emoción que no había experimentado antes. Luis comenzó a desarrollar la estructura de su artículo. Se preguntaba cómo podría hacer vibrar a los lectores, cómo sus hallazgos podían dejar huella. La mezcla de su historia familiar y su pasión por la paleontología eran el sustrato de su voz única. En el proceso, se dio cuenta de que cada fósil no solo contaba una historia por sí mismo, sino que también contaba parte de la suya. El deseo de conectar su pasado con su pasión crecía en su interior, transformando dudas en determinación. Sin embargo, a medida que esbozaba los puntos principales de su artículo, la sombra de la duda se aferraba a sus pensamientos. ¿Debería incluir todos los detalles de su abuelo o centrarlos solo en los hallazgos científicos? Esa pregunta lo llevó a reflexionar sobre cuál era verdaderamente su objetivo. ¿Sería relevante su trayectoria familiar para su audiencia o podría resultar una distracción? Luis sabía que la respuesta a esto podría definir su osadía al enfrentarse a sus críticos. Mientras luchaba por encontrar el tono perfecto, un nuevo desafío emergía en su mente: la inminente presentación ante su colega. Esa confrontación significaba mucho más que un reconocimiento académico. Era su oportunidad para plasmar su identidad profesional. El recuerdo de las palabras de su abuelo resonaba en él. Cada investigador debe enfrentarse a sus dudas y convertirlas en preguntas. Luis inició su camino hacia la confrontación, visualizando el momento en que se plantaría frente a su colega. Expuesto pero decidido. A medida que los días pasaban, se obsesionó con perfeccionar su artículo y su presentación. Rastreó ejemplos históricos de otros científicos que habían enfrentado el escepticismo. Los relatos de luchas y resistencias se convirtieron en su inspiración. Comprendía que ningún avance científico se había logrado sin la opresión de las voces críticas. Esa nueva perspectiva lo empujaba a querer compartir no solo su historia, sino también las historias de aquellos que habían sido menospreciados en el camino hacia el conocimiento. Luis sentía cómo cada hora invertida en su trabajo, cada reescritura y corrección, era un ladrillo más en la construcción de su identidad profesional. Su pasión se convertía en un motor, una fuente de fortaleza que le permitía seguir adelante, incluso cuando los ecos de la incertidumbre susurraban en su mente. Llegó el día de la presentación. Su corazón latía al compás de la adrenalina.
Mientras se acercaba al salón donde expondría su trabajo, una mezcla de nervios y emoción se apoderó de él. Pero, en lugar de permitir que el miedo lo paralizara, Luis recordó su propósito. No solo era demostrar su capacidad, sino también honrar a su abuelo y todas las voces calladas que habían marcado su camino. La decisión de compartir su legado lo impulsó a cruzar la puerta. Con el pie en el umbral y un profundo respiro, se encontró frente a su colega, los ojos de la comunidad científica fijos en él. La sala estaba en silencio, y en ese instante, Luis se dio cuenta de que la verdadera batalla era con su propio miedo. Cada palabra que había redactado, cada evidencia recopilada, formaban un lazo entre su historia y su presente. A medida que comenzó su exposición, brillantes pensamientos abarrotaban su mente. Pero una pregunta candente persistía. ¿Realmente había encontrado en su linaje la fuerza necesaria para desafiar las voces del escepticismo? La respuesta que buscaba no solo afectaría su carrera, también podría definir su futuro. Con una intención renovada y la mirada firme, se adentró en el relato de su vida. Al terminar, la incertidumbre sobre cómo sería recibido la mantenía al borde, pero su interior zumbaba con la pasión de una historia que debía ser contada. Mientras los murmullos comenzaban a surgir entre la audiencia, Luis se sintió más decidido que nunca. ¿Qué respuesta recibiría? ¿Su historia resonaría o, como temía, sería simplemente ignorada? La inquietante espera de la evaluación de su trabajo lo mantenía en vilo, preparado para enfrentar cualquier resultado, ya que sabía que, sin importar el desenlace, su viaje apenas comenzaba. Los murmullos comenzaron a transformarse en aplausos apagados, pero Luis no podía centrarse en las palmas que resonaban a su alrededor. La ansiedad se aferraba a su pecho como un peso insoportable. Había compartido su verdad, su historia, pero la inseguridad lo invadía. Se preguntaba si su relato era lo suficientemente potente como para eclipsar el escepticismo de su colega, y, más grave aún, la apatía de la audiencia. Mientras recogía su material y eludía las miradas de los asistentes, notó al final de la sala una expresión inquebrantable. Era su colega, un reconocido experto en paleontología, con quien siempre había tenido una relación tensa. Aquella mirada fija, en lugar de infundirle confianza, elevó su nerviosismo a niveles insospechados. La sombra de la crítica, que había intentado disipar al narrar su historia, era ahora un monstruo que crecía en su mente. Cuando terminó la sesión, el crítico se acercó a él. El silencio y la expectación llenaban el aire. Luis sintió que cada mirada expectante pesaba sobre sus hombros. Su colega comenzó a hablar, analizando su presentación con un tono austero. Luis escuchaba, absorbiendo cada palabra, sintiendo el pánico acumularse en su interior mientras cuestionaba su propio valor como investigador. Sin embargo, una parte de él empezó a repasar mentalmente las frases de su abuelo. No hay peor crítica que la que no se hace, no hay bastón más fuerte que la perseverancia. Con cada sílaba, el peso en el corazón de Luis se mezclaba con una chispa de desafío. Decidió que no era el momento para encogerse, no era la hora de callar ante el juicio ajeno. «Entiendo su postura», interrumpió, con una voz más firme de lo que creía posible. Sin embargo, no se trata solo de desenterrar fósiles, se trata de conectar, de contar historias, añadió, alzando la vista hacia su colega. El diálogo que siguió fue como un pulso. Su crítico expuso su rigor científico, mientras Luis defendía su propuesta de empatar su narrativa personal con la ciencia dura. Habló de las inquietudes que habían guiado su investigación, del legado de su abuelo y del deseo de que el conocimiento no se limitara a frías cifras en un estudio. Con cada argumento, Luis sintió que empezaba a tejer un vínculo entre su identidad y su trabajo, pero también notó la resistencia de su colega, quien parecía cada vez más incómodo. Los aplausos volvieron a surgir, esta vez más entusiastas, como si el público empezara a captar la esencia de lo que intentaba transmitir, que la ciencia es mucho más que dato y hecho, es una historia compartida. Sentir esa energía a su alrededor era como recibir un abrazo cálido en la fría sala de conferencias. Después de la presentación, mientras hablaba con algunos asistentes, se detuvo a pensar en lo que había experimentado. Había estado al borde del abismo de su propia duda y había encontrado en su voz la fuerza para transformar ese miedo en claridad.
La lucha interna que había enfrentado durante días se había manifestado frente a su colega, y se dio cuenta de que había valido la pena. Aún así, las conversaciones subsiguientes ofrecieron un nuevo reto: la incertidumbre respecto a las reacciones posteriores del crítico. Necesitaba asegurarse de que lo que había compartido no se perdiera en el eco de su desdén. Mientras se alejaba del salón, la pregunta brotó en su mente como una llama inquietante. ¿Habría logrado convencer a su colega de que su enfoque era válido, o lo que había iniciado sería solo un capítulo en su constante batalla por ser aceptado en un mundo que no siempre parecía abierto a la interpretación personal de la ciencia? La jornada terminó, pero la lucha por validar su propuesta apenas comenzaba. Luis se sentó en su despacho, comenzando a esbozar nuevas ideas para ampliar su artículo, perfeccionar su enfoque, articular la defensa de su legado, no solo contra las dudas que surgían en su mente, sino también contra las críticas que podría enfrentar en el futuro. Había un nuevo horizonte ante él, una confrontación no solo con su colega, sino consigo mismo y sus propios miedos. Luis comprendía que aún había mucho que desentrañar, no solo sobre los fósiles, sino sobre su propia narrativa. Un desafío más estaba por llegar, una exposición pública ante una comunidad más amplia. La inquietante certeza de que su historia estaba todavía en proceso encendió algo en su interior, impulsándolo a prepararse para lo que vendría. Por primera vez se sentía como un verdadero científico, listo para desenterrar no solo el pasado, sino su propio futuro. ¿Qué nuevos retos se presentarán en su camino hacia la aceptación? La respuesta aguardaba, como un fósil esperando ser descubierto. En la quietud de su despacho, Luis relevó la tensión de la jornada. Sin embargo, el eco del aplauso todavía vibraba en su pecho. Era evidente que había algo más en juego que simplemente el reconocimiento de su colega. Ahora sentía el impulso de dejar una huella imborrable en el mundo de la paleontología. Uno que no solo se basara en cifras, sino en lo humano que se entrelazaba con los fósiles. Su mente se llenó de ideas, comenzó a escribir a un ritmo frenético. La creación de su artículo no era un mero ejercicio académico, sino un manifiesto que abogaría por un enfoque renovado, el de ver la ciencia como una narrativa viva. La experiencia de la presentación lo había cambiado, lo había empoderado, y en ese momento, frente a su computadora, Luis se dio cuenta de que estaba a punto de desenterrar su propio potencial, un aspecto de sí mismo que había estado enterrado bajo la presión del escepticismo. Mientras escribía, exploraba cómo los grandes descubrimientos en paleontología no eran solo datos fríos. Se preguntaba, ¿cómo podía relacionar esos nuevos hallazgos con la historia de su vida? Cada fósil encontrado había sido testigo de un tiempo antiguo, tan lleno de vida como las historias que él mismo quería contar. Luis comprendía que esas conexiones emocionales eran las que atraerían a una audiencia más amplia, no solo a los científicos. La noche avanzó, y con ella su lucidez. Cada palabra impresa representaba un paso hacia el futuro que estaba decidido a construir, un futuro donde pudiera defender su voz y su estilo de divulgación. Sin embargo, pronto la duda hizo una nueva aparición, más sutil que antes, como una sombra que acecha. ¿Qué pasaría si su artículo era recibido con el mismo desdén que su colega había mostrado en la exposición? Esa pregunta lo llevó a un callejón sin salida de inseguridad. Decidió que no era suficiente con escribir. Necesitaba rodearse de aliados, personas que pudieran respaldar su enfoque. La idea chisporroteó en su mente, convocar a otros colegas y compartir su visión. Se remitió a notas y libros de aquellos investigadores que habían desafiado la norma, y a través de su trabajo habían alterado la comprensión de la paleontología. Un impulso renovado lo llevó a enviar correos electrónicos a diversos contactos, invitándolos a una discusión informal, un intercambio de ideas sobre cómo acercar la paleontología al público. Se preguntaba si podía encontrar en ellos lo que necesitaba para fortalecer su propuesta. A medida que la lista de asistentes comenzaba a crecer, se sintió más ligero, casi como si un peso hubiera sido levantado de sus hombros. La combinación de su deseo de cambiar la narrativa de su campo y las dudas persistentes se reflejaba en su mirada. Había una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Era inevitable que la confrontación con su crítico no fuera el fin, sino solo el inicio de una serie de desafíos. Luis recordó las palabras de su abuelo, estableciendo un mantra en su mente: no hay triunfo sin riesgo.
La fecha de la reunión se acercaba, cada vez más rápida. Saltaba de la emoción a la ansiedad, y su mente se llenaba de anticipación y preguntas sobre las respuestas que recibiría. La sensación de estar entre colegas, cuestionando juntos, podía ser el primer paso hacia la validación de su enfoque. Sin embargo, en el fondo, una inquietud persistía. ¿Y si las viejas ideas volvían a imponer su dominio y aplastaban su enfoque innovador? Las tensiones profesionales no eran meras cuestiones de opiniones, podían definir su carrera. Sintió que debía prepararse para lo que se avecinaba. Lo que podría resultar de esa reunión podría cambiar el rumbo de su vida profesional. Concluyó el día elaborando un discurso que trataría de ser lo más sólido posible. En su corazón vibraba la certeza de que estaba a punto de toparse con algo extraordinario, algo que podría ser un marcador en su camino hacia el éxito. Al final de la noche, mientras la luna iluminaba su despacho, pensó en cómo cada nuevo descubrimiento se revelaba no solo para la ciencia, sino también para la historia personal que cada uno llevaba dentro. Luis miró por la ventana. Un momento de reflexión lo detuvo. Los pétalos de su historia aún estaban en su mayoría cerrados, esperando florecer. Ahora solo había que esperar a que la próxima reunión revelara su verdadero potencial, cuando las historias se encontraran. Con una sonrisa débil, se dijo a sí mismo, el verdadero descubrimiento apenas comienza. La mañana de la reunión llegó con un aire de expectación en la oficina. El sol colaba sus rayos a través de las ventanas, reflejando una mezcla de claridad e incertidumbre en la mente de Luis. Despertó con la sensación de que ese día podría ser un punto de inflexión, una posibilidad tangible de avanzar hacia un cambio real. Sin embargo, la adrenalina competía con las dudas persistentes. Mientras se preparaba, repasaba su discurso en voz baja, buscando afianzar cada frase, cada idea que había elaborado con tanto cuidado. Al llegar al lugar de la reunión, la sala rebosaba de energía. Los rostros de sus colegas mostraban una mezcla de curiosidad y escepticismo, como si pudieran prever el desafío que Luis estaba a punto de presentarles. El ambiente estaba cargado de opiniones ya formadas, de antiguos paradigmas que resistían ante cualquier intento de innovación. Era un campo de batalla silencioso, y Luis, con su renovada determinación, sabía que debía conseguir la atención de su audiencia desde el primer momento. Su presentación comenzó con un relato personal, como cada fósil representaba un fragmento de historia, un eco de tiempos pasados que merecían ser narrados. A medida que iba desarrollando su idea, notó cómo algunas miradas comenzaban a aflojarse, dispuestas a considerar una perspectiva diferente. Luis mencionó descubrimientos que no solo eran datos en una hoja, sino vínculos emocionales que construían puentes entre el pasado y el presente. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que un colega diera voz a las dudas que flotaban en el aire. ¿Acaso no estás romantizando datos que deberían ser tratados con rigidez científica?, preguntó con un tono que cortó el ambiente. Esa pregunta, como una trampa bien diseñada, amenazó con desestabilizarlo. Luis sintió un nudo en el estómago. Podría fácilmente dejarse llevar por la defensiva, pero en su interior una chispa de autoconfianza se avivó. Respiró hondo y respondió con una claridad inusitada. La ciencia es, en esencia, una narrativa que abarca nuestras existencias. No podemos olvidar que detrás de cada hallazgo hay un ser humano, un contexto que lo hace significativo, argumentó, sintiendo cómo su voz se hacía más firme con cada palabra. A partir de ese momento, la conversación se tornó más intensa. Cuestionamientos y críticas surgieron en un vaivén, y Luis se veía en la obligación de probar la validez de su visión. Cada respuesta que ofrecía parecía desenterrar una parte de sí mismo que había estado oculta por el temor al juicio. Durante los siguientes minutos, algo inesperado ocurrió. En medio del intercambio candente, varios colegas comenzaron a interrumpir la dinámica crítica, compartiendo conexiones personales y relatos de sus propias pasiones por la paleontología. Era como si, sin querer, Luis hubiera encendido una mecha de empatía y reflexión, donde sus pares se sentían motivados a abrirse y ser parte de la conversación innovadora que él propugnaba. Al finalizar la reunión, Luis se sintió como si hubiese cruzado un umbral. No había garantizado que su propuesta fuera aceptada sin reservas, pero había sembrado una semilla de cambio, una que podría florecer en futuras discusiones. Al salir de la sala, se cruzó con la mirada de su crítico. Esta vez no veía desdén,
sino una especie de respeto renovado. Mientras caminaba a su despacho, sintió una mezcla de cansancio y alivio. Había superado su miedo inicial a la confrontación, y el resultado podría ser más prometedor de lo que había anticipado. Sin embargo, a medida que dejó escapar un suspiro de satisfacción, una inquietud persistía en su mente. ¿Había realmente logrado transformar la percepción de sus colegas, o sería solo un hechizo temporal? Con el día entre sombras y luces, Luis comenzó a reflexionar sobre los desafíos que aún tenía por delante. Sabía que el camino hacia la aceptación de sus ideas sería largo y complicado, y la lucha apenas estaba comenzando. En su mente resonaba la advertencia de su abuelo, y con ello, la firme resolución de perseverar. A medida que cerraba la puerta de su despacho al caer la tarde, Luis vislumbra otro reto: preparar un artículo que sintetizara esa conversación, esa chispa inicial que había logrado encender. El verdadero desafío no solo sería difundir su mensaje, sino también asegurar que no se extinguiera. Mientras abría la computadora para empezar a escribir, una pregunta emergió con claridad penetrante. ¿Qué necesidad tendría que satisfacer para que otros se unieran a su causa? La respuesta aguardaba, oculta tras la penumbra de su propio esfuerzo. Luis se sentó frente a la pantalla, el brillo del monitor iluminando su rostro cansado. La energía vital que había acumulado durante la reunión comenzaba a desvanecerse, pero las ideas, las palabras que había compartido, aún revoloteaban en su mente como aves intrépidas. La responsabilidad de plasmar esa chispa de cambio en un artículo lo presionaba. No quería ser solo otro nombre en un archivo. Deseaba que su mensaje resonara, que se convirtiera en un faro de inspiración para otros. Comenzó a teclear. Cada palabra era un intento de capturar la esencia de su visión y la colaboración imprevista que había surgido en la sala. Mientras escribía, se tomó un momento para reflexionar sobre la naturaleza de la crítica a la que había estado sometido. Era un doble filo, pensó. Si bien podía desalentarlo, también había sido el catalizador de su crecimiento. La sensación de ser desafiado lo había llevado a profundizar en sus convicciones y a refinar sus ideas. Eso significaba que estaba avanzando, que estaba evolucionando. Sin embargo, la duda seguía asomando su cabeza. ¿Era este artículo suficiente para trasladar la energía de la reunión? Se detuvo un instante, cruzando los brazos pensativo. Sentía que necesitaba comunicar no solo información, sino también su pasión. Sabía que la forma en que presentara esos descubrimientos podía marcar la diferencia entre un mero reporte académico y una narrativa cautivadora. Se levantó de su silla y comenzó a pasear por el despacho, reflexionando sobre cómo podía presentar sus ideas de manera inolvidable. «Necesito conectarlo todo», murmuró para sí mismo. Cada hallazgo debía entrelazarse como un tejido, donde cada hilo representara no solo la ciencia detrás, sino las historias humanas que hacían que esos fósiles cobraran vida. La pasión se apoderó de él mientras pensaba en cada pieza que había deseado destacar. La forma en que un diente de un dinosaurio podía narrar no solo su existencia, sino también el entorno que lo rodeaba, las condiciones que habían dado forma a su vida y su muerte. Con movimientos más decididos, Luis se sentó nuevamente y comenzó a esbozar los 11 descubrimientos que pensaba incluir. Colocó encabezados cautivadores, tratando de que cada uno evocara emoción, curiosidad e intriga. La lista se iba formando, y con cada elemento escrito, la seguridad que había adquirido en la reunión regresaba a él, mucho más fuerte. Cada descubrimiento narraba una historia. Un fósil de ave encontrado en una cueva que hablaba de cambios climáticos. La huella de un enorme herbívoro que había dejado su marca en el suelo, contando la historia de migraciones masivas. Luis sintió que al hacerlo, no solo relataba hechos, los transformaba en legados que invitaban a sus colegas a ser parte de un viaje intelectual. Las horas pasaron volando, pero la dedicación y el entusiasmo no se desvanecían. Cuando finalmente terminó el primer borrador, se sintió satisfecho, pero al mismo tiempo consciente de que había un espacio para mejorar. Debería llevarlo a un par de colegas para obtener su opinión, para pulirlo aún más. Sin embargo, cuando finalmente se dispuso a enviar el borrador, un correo electrónico de su supervisor interrumpió su proceso. Era un mensaje breve que solicitaba que se presentara a una reunión de inscripciones para un proyecto de investigación en el que él nunca había pensado participar. Una expedición a un yacimiento fósil nuevo. Su corazón latió con fuerza,
y su mente dio un giro vertiginoso. ¿Debía aceptar un desafío tan monumental? La expedición era conocida por atraer a los mejores, y Luis no estaba seguro de estar preparado. Sin embargo, se dio cuenta de que esta podría ser la plataforma perfecta para compartir y reforzar lo que había comenzado en su reunión. Aquello podría ser su oportunidad para llevar su nuevo enfoque a un público más amplio. Mientras se sentaba, su mente se debatía entre la autoexigencia y la posibilidad. Era el momento de enfrentar sus miedos. Luis respiró hondo, decidido a dar el siguiente paso. Pero, ¿podría realmente abrirse a un mundo tan vasto y desafiante? La respuesta a esa pregunta, ahora más urgente que nunca, estaba esperando ser descubierta. Era un momento clave, una oportunidad inigualable para profundizar su investigación, para desafiarse a sí mismo y salir de su zona de confort. Luis cerró los ojos por un momento, asegurándose de que la opción de rechazar la invitación no quedara en su mente. Debería aceptar el desafío. Mientras se preparaba para la reunión, comenzó a visualizar su contribución a la expedición. Veía su rol no solo como un observador, sino como un innovador. Podía aportar sus ideas sobre cómo conectar los hallazgos fósiles con las realidades actuales del cambio climático. Esto no se trata solo de excavar y estudiar, pensaba. Se trata de revivir una narrativa que educará y resonará con las generaciones futuras. La sala donde se celebró la reunión resultó ser un espacio amplio, lleno de profesionales que García admiraba. La mezcla de entusiasmo y nerviosismo lo invadió mientras escuchaba cómo otros abordaban el tema de la expedición. Cada uno destacó sus áreas de especialización y enfatizó lo vital que era comprender en profundidad los fenómenos prehistóricos para abordar los desafíos contemporáneos. Al escucharlos, Luis empezó a sentir un nuevo tipo de presión, pero esta vez, en lugar de desanimarse, su determinación creció. Cuando le tocó hablar, compartió su perspectiva sobre cómo los fósiles no solo son objetos de estudio, sino relatos de resiliencia y adaptación. Sin embargo, en el fondo también había un eco de duda en su voz. Pensaba que quizás sus reflexiones en ese recinto no eran lo suficientemente relevantes. Pero, sorprendentemente, su audacia llamó la atención de algunos colegas, quienes comenzaron a hacerle preguntas más incisivas. La conversación fluyó, y entre debates, identificó su nuevo lugar dentro del equipo. Al compartir su deseo de entrelazar la narrativa fósil con la perspectiva contemporánea, notó que sus compañeros comenzaban a acercarse a sus ideas con interés genuino. A medida que la reunión avanzaba, esa tímida voz de duda se fue desvaneciendo, reemplazada por un creciente sentido de pertenencia. Cuando la reunión concluyó, y tras recibir elogios y sugerencias constructivas, se sintió enérgico. Con su mente más clara, comprendió que este nuevo desafío no era un obstáculo, sino una puerta abierta a su crecimiento personal y profesional. Determinado a dejar una huella más allá de sus reservas, decidió que su artículo no solo iba a ser un testimonio de sus descubrimientos, sino también un pilar fundamental de su participación en la expedición. La noche anterior al viaje, mientras empacaba, un último pensamiento cruzó su mente. Algo había cambiado en él. Había dejado de lado la impostura que lo había mantenido a la sombra. Pero lo más inquietante fue la intensidad de su deseo de demostrar su valía. La expedición no solo sería un viaje físico, era un viaje de transformación. Antes de cerrar la maleta, revisó el artículo una vez más, ahora con una nueva perspectiva. Había logrado entrelazar sus emociones con las narrativas que había creado, y sentía que ese enfoque podría no solo resonar en los demás, sino que también se convertiría en la base de su voz profesional. Sin embargo,
Al encender su teléfono, la pantalla iluminó un mensaje inesperado de su supervisor. Luis, he visto el avance en tu artículo, pero necesito que tomes un momento para reflexionar sobre tu motivación personal. La expedición será desafiante, y la presión para rendir puede crecer. Una prueba mayor se aproxima. Luis parpadeó, sintiendo que un nuevo dilema se avecinaba. Su camino apenas comenzaba a tomar forma, y cada paso que daba ahora lo acercaba a un abismo de incertidumbres imprevistas. ¿Podría realmente enfrentar lo que estaba por venir y al mismo tiempo encontrarse a sí mismo en el proceso? Luis abordó la mañana de la expedición con un sentimiento de mezcla entre emoción y nerviosismo. Había anhelado ser parte de esta aventura desde que comenzó su carrera en paleontología, pero la presión de demostrar su valía ante colegas tan experimentados lo mantenía en un estado de vigilancia constante. Cada uno de ellos poseía un currículum impresionante, y aún sentía la sombra de la duda acechándolo. Sin embargo, mientras montaba en el vehículo que los llevaría al sitio de excavación, una luz de determinación empezó a brillar en su interior. El recorrido hacia el yacimiento ofrecía paisajes espectaculares, y con cada kilómetro que avanzaban, Luis notaba que el nudo en su estómago se aflojaba. Era el momento de dejar atrás la inseguridad y abrazar su historia, su herencia y su conocimiento. A medida que se acercaban al lugar, su mente viajaba lejos, recordando las palabras de su abuelo, quien siempre le había enfatizado la importancia de ser valiente al buscar la verdad. Esa verdad, pensó Luis, era lo que lo había guiado hasta este punto, y lo que lo empujaría hacia adelante. Al llegar al yacimiento, la inmensidad del lugar lo envolvió. El equipo se dividió en grupos, y a Luis le asignaron un área rica en sedimentos. Una chispa de emoción iluminó su ser cuando comenzó a excavar en la tierra. Cada palada era como un microcosmos de posibilidades. Sabía que cada fósil encontrado allí no solo era un vestigio del pasado, sino una conexión profunda entre su linaje y el mundo natural. Los primeros días de la expedición fueron exhaustivos. La fatiga y el sol ardiente desafiaron su resistencia. Sin embargo, cada hallazgo lo empoderaba. Descubrió restos de un mamífero prehistórico, un descubrimiento que podría ser clave para entender la fauna de su región. Durante las noches, sentado alrededor de la fogata con colegas, compartía historias que entrelazaban ciencia y tradición. Luis descubrió que sus pares se interesaban cada vez más en su enfoque, haciéndolos partícipes de una narrativa más compleja y rica. Sus dudas internas comenzaron a disiparse. Finalmente sentía que estaba dejando una marca. Con el tiempo, su colega escéptico observó el fervor de Luis y lo llamó para discutir un hallazgo específico. «Lo que estás haciendo es interesante, Luis», mencionó, con un aire menos despectivo que antes. «Tu habilidad para interrumpir el tono académico con relatos personales aporta una dimensión que nuestra disciplina necesita». La validación externa lo llenó de confianza y dejó claro que su enfoque estaba surtiendo efecto. Cuando la expedición llegó a su fin, el equipo organizó una presentación en la que cada miembro debía compartir sus descubrimientos. Luis se preparó con esmero. Aunque la ansiedad lo inundaba, la emoción de contar su historia lo llenaba de energía. En la noche del evento, mientras el público tomaba asiento, Luis sintió que alguna luz brillaba en su interior. Había llegado el momento de presentar no solo hallazgos fósiles, sino su propia narrativa, la que había construido y defendido con tanto esfuerzo. Al subir al estrado se sintió firme. Comenzó a hablar de sus hallazgos de manera entrelazada con su historia familiar, resaltando la importancia de conectar el pasado con el presente. A medida que exponía su discurso, notó cabezas asintiendo y miradas entusiasmadas. El público se involucraba, reconociendo la profundidad de la ciencia como un puente hacia otras historias, otras vidas. Cada palabra resonaba. El miedo que había brotado en su mente se evaporó. La verdad que había buscado abrazar, la conexión con su legado y la integración de su identidad científica se revelaba ante sus ojos. Al finalizar su presentación, la sala estalló en aplausos. Luis, lleno de gratitud, sintió que su viaje había dado un giro decisivo. Había dejado atrás la sombra del escepticismo y se había convertido en el narrador de su propia historia, en un científico que no solo desenterraba fósiles, sino que también honraba su herencia. Al concluir la expedición, Luis reflexionó sobre su transformación.
Ya no era el joven lleno de dudas, sino un paleontólogo seguro de su capacidad para interrelacionar su historia personal con la ciencia. Regresó a su finca con un renovado sentido de propósito. Con cada paso que daba, su identidad se hacía más clara. Era un puente entre sus raíces y el mundo moderno, un defensor de que la ciencia puede ser entendida a través de la empatía y la narrativa humana. Finalmente, Luis se sentó para escribir el artículo que había empezado, esta vez con confianza. Sintió que cada descubrimiento lo conectaba más con aquellos que alguna vez temió conocer. La fluidez de sus palabras convirtió su artículo en un testimonio de su historia, su legado y de los desafíos superados. Luis había conquistado su miedo. Había logrado no solo ser reconocido, sino elevar su voz en un campo que alguna vez sintió que no le pertenecía. La satisfacción que emanaba de su ser era palpable. Había alcanzado un logro personal que lo definiría como paleontólogo y como ser humano. Dejó que las voces de sus antepasados resonaran en su escritura, y supo que había logrado su propósito con sentido y autenticidad. El viaje estaba lejos de terminar, pero cada paso dado había sido monumental. Lo que una vez había sido un rincón de inseguridad, ahora se había convertido en un vasto campo de posibilidades. El legado que deseaba reivindicar finalmente comenzó a florecer a través de su propia voz y su trabajo. Al mirar al horizonte, Luis sonrió. Había encontrado su lugar, no solo entre los fósiles, sino dentro de sí mismo. Sabía que este solo era el comienzo. Ahora, él sabía que cualquier aspirante a paleontólogo podía tener la valentía de enfrentar sus miedos y salir fortalecido. Es el momento de perseguir tus sueños. No dejes que la duda te frene. Confía en ti y en tu historia. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Necesitan unirse a esta comunidad de superación personal.